Entonces, el narcisista es una persona ególatra. Ególatra es que se rinde pleitesía a sí misma. Es una persona egocéntrica. Es decir, me escucho a mí mismo. Cuando tú me hablas, no eres un interlocutor válido. Y 3, es egoísta. Quiere todo para él. Llegar a ser narcisista y armar una estructura narcisista a nivel psicológico no es fácil, ¿eh? Es decir, tiene que haber una predisposición, una diátesis. Es decir, no se vuelve narcisista el que quiere, hay que poder. En cambio, las personas con baja autoestima, las personas que sienten que no son capaces, que piensan mal de sí mismas, tampoco quiere el extremo, porque todos tenemos eso. Las personas que no se gustan cuando se miran al espejo, las personas que no son capaces de autorrecompensarse porque se sienten culpables o creen que no lo merecen, esas personas empiezan a deprimirse, empiezan a no funcionar bien. Es como un automóvil con el freno de emergencia puesto. Todos tenemos, cuando somos pequeños, desarrollamos un tono afectivo, un telón de fondo, ¿sí? Y a partir de ahí creamos nuestras teorías de lo que somos. Si de chiquito te dicen eres un inútil, eres un imbécil, no sirves para nada, pues yo me lo voy a creer. Me voy a creer el cuento. Y no solo me creo el cuento, la gran estupidez del ser humano es que voy a hacer todo lo posible para confirmar el cuento. Eso es irracional. Entonces, yo diría que un factor de inmunidad es el amor incondicional al niño, que no significa no regañarlo cuando se porta mal. Pero yo regaño a mis hijas cuando se portan mal, pero nunca está en juego el amor, ¿sí? Es decir, esos padres que son no solo indiferentes, sino impredecibles, ¿sí? Que tú llegas de mal humor, entonces tratas a tu hijo indiferente, mal, no hay amor, o llegas de buen humor y eres maníaco y lo abrazas y lo quieres. Cuando el niño empieza a no predecir eso, empieza a perder autoestima, se vuelve una autoestima fluctuante, porque lo que queremos es que la autoestima sea global y estable. Yo insisto en algo que dije ahora, el miedo a que entre el narcisismo deja fuera el amor propio. Parla de ser, Walter Rizzo en aquest llibre, parla de ser considerat amb un mateix. Acceptar-nos tal com som és el primer pas per l'autoestima. Sí. El primer paso es aceptarte como eres. Hay una aceptación incondicional que no implica que yo pueda mejorar. A ver, aceptarme como yo soy es aceptar mi valía personal. Si yo digo soy un estúpido, estoy atacando mi valía personal de manera global, irracional. Si yo digo me comporté mal, estoy atacando mi comportamiento, lo puedo mejorar. Pero ¿cómo hago para mejorar mi valía personal? Entonces, el amor incondicional no implica carencia de autocrítica, implica una autocrítica modulada, implica una autocrítica inteligente, donde se cambia el soy por el me comporté. ¿De acuerdo? Entonces, la autoaceptación implica, bueno, así soy yo. Me miro al espejo y resulta que no alcanzo a tener los cánones que la sociedad me exige para ser bello, atractivo, sexy, no sé. Entonces yo me disfrazo, yo mismo invento mi propia moda. Es que tú ves por la calle, puedes ver una persona muy linda, que es como un huevo sin sal, es insípida, ¿sí? Y ves otra persona que no es tan linda, pero se mueve bien, mueve su cuerpo bien, es la actitud, la belleza es una actitud. Entonces la autoaceptación, para ponerte un ejemplo, es eso, yo me acepto como soy, pero potencio mis cosas agradables. Walter Rizzo, és més difícil contenir o modelar l'accés, és a dir, l'egocentrisme, el narcisisme, o és més difícil, complicat, potenciar la manca, l'autodestrucció, la poca estima personal? Es más fácil potenciar la baja autoestima. Hay muchos recursos técnicos, hay muchas ayudas profesionales, científicas, lo que sea. Generalmente las personas que tienen situaciones límites, que están sometidas a situaciones límites. Una situación límite es que la muerte de un familiar querido, una situación límite es que te echen del trabajo, una situación límite es una migración, en fin, una situación límite es algo que te mueve, es un tsunami. En esas situaciones la gente suele desarrollar habilidades que creía que no tenía, competencias, mejora, la lucha, te hace más fuerte. Cuando tú quieres saber si una persona tiene baja autoestima, ponla en una situación límite y te vas a sorprender, porque aparecen dos conceptos que uno creía que no los tenía, que es el autorrespeto.
que es la dignidad personal. Es ese reducto especial que no voy a negociar, y no lo negocio, ¿de acuerdo? Y me voy hasta el final. Entonces, siempre una persona que tiene una baja autoestima, tú puedes irla llevando a que desarrolle y que se conozca a sí misma bien. La persona que está en el otro extremo, que es el narcisista, ¿dónde está el narcisista? ¿A dónde están los narcisistas? Esa es la pregunta. Pues se considera que el 3-4% de la población cumple los criterios para decir que es un narcisista, ¿eh? No son rasgos, un narcisista de película. Esos ocupan los grandes puestos. Si yo tengo una gran empresa, yo no voy a poner a la gran empresa un obsesivo. El obsesivo se va a demorar 3 días para tomar una decisión, ¿cierto? Entonces los narcisistas, con el ego, con toda su egolatría, es lo que llamamos personalidad tipo A. La personalidad tipo A es competitiva, la personalidad tipo A tiene metas inalcanzables, ¿sí? La personalidad tipo A tiene estrés, insomnio, muestra buenos logros a un costo muy grande. La personalidad tipo A es más propensa a las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, porque no lee lo que le indica su cuerpo. Eso no es lo que queremos. Entonces, el miedo a que mi hijo se vuelva narcisista o a que alguien se vuelva narcisista nos lleva a apretar el cinturón. Es tan malo como soltarlo mucho. No tenga miedo por el narcisismo. El narcisismo no llega tan fácil, ¿sí? La autoestima sí llega más fácil. Parlava també Walter Rizzo de l'autoreforç, no? En quina mesura et premies i et gratifiques. Això és molt important, no? Donar-nos un gust, no? El plaer per viure la vida, i potser no en grans coses, sinó a partir dels petits detalls. Aquest també és un aprenentatge que aquesta societat del consum ha de començar a assumir, ¿no? Yo creo que es la parte más importante. Es decir, darme gusto a mí mismo no es tener un Mercedes-Benz, es decir, no es tener un piso de 500 metros. Darse gusto a mí mismo puede ser ir a caminar por la playa. Darse gusto a uno mismo puede ser comerme hoy un bocadillo con los amigos, ¿sí? Y tomarme un chupito triple y salir contento y feliz. Darse gusto puede ser leer un buen libro, puede ser hacer el amor disfrazado de Batman, ¿sí? ¿De acuerdo? Es decir, puede entrar por donde uno quiera. El autorreforzamiento es premiarse, ¿sí? Y premiarse a veces porque hago las cosas bien, porque nadie me premia, me cuelgo yo mismo las medallas, ¿de acuerdo? Y otra forma de premiarse es el autoelogio. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Ante un examen, es que mira cómo nos educan, ¿eh? Porque esto es típico de la educación. Ante un examen, el adolescente dice, ¿cómo te fue en el examen? Entonces el adolescente dice, me fue muy bien, es que el examen era muy fácil. Y si le va mal, le dicen, ¿cómo te fue en el examen? Dice, mal, es que yo no sirvo para nada. O sea que cuando nos va bien es porque las cosas son fáciles, y cuando nos va mal es que las cosas eran fáciles y nosotros somos los estúpidos. No, eso no es premiarse. Premiarse es que cuando te va bien en algo te felicites. El autoelogio, el diálogo interior. ¿El diálogo interior qué es? Es decir, estuviste bien, fuiste capaz, te felicito, ¿de acuerdo? Es buscar ese autogobierno interior. No es que uno no necesite la felicitación, todos necesitamos el golpecito en la espalda, ¿cierto? Porque de ahí a la necesidad de aprobación, de hacer todo para que me aprueben y cambiar mi verdadera esencia para que me aprueben, eso es una enfermedad. Pero el autorrefuerzo entonces implica darse gusto, y una manera también de manejar el autorrefuerzo es no ponerse metas inalcanzables. Nosotros tenemos la idea, nos encanta la gente, yo no sé por qué nos gusta tanto el sufrimiento, es que hasta le ponemos velas, ¿sí? El sufrimiento es como una cuestión, cómo sufrió. Nos gustan los héroes, los Ulises que vienen después de 10 años, los superhéroes, la mitología de los héroes. Yo pongo anécdota que lo leí en alguna parte que me gustó mucho, que una señora en un tren, y la señora en el tren empezó como a las 3 de la mañana, cuando todo el mundo estaba dormido, ¿qué sed tengo? Dios mío, tengo una sed, ay, qué sed, y empezó a quejarse. Entonces se levantó un señor y le dijo, vea, agua, tome y déjenos dormir. La señora tomó el agua, se acostó, todo el mundo en paz, y a los 10 minutos se empezó a escuchar la señora que decía, ¿qué se tenía? Dios mío, ¿qué se tenía? Y ¿ya? Es como que nos gustan como los suicidas kamikazes, ¿sí?